Atención, el siguiente programa puede dañar su percepción del mundo. Este programa contiene información no apta para personas sensibles. Mayanaptawi take una lurañataki. Trabajo conjunto con un sentido común. Un programa con perspectiva y diálogo intercultural. Cultura, filosofía, historia y sociología. Música, danza, teatro y literatura. El pasado, presente y futuro. Costumbres, tradiciones y resignificaciones. Crónicas, chicha y preste. Ideología, debate, crítica y cosas peores. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. ¿Te animas? ¿O dudas? Muy bien, estamos en el segundo bloque de nuestro programa. Algo muy importante que tenemos que tratar ahora es que estamos con nuestro invitado, Luis Raimundo Quispe Flores, ¿verdad, Raimundo? Y justamente nos encontramos con que sacó recientemente una producción, una novela que tiene el nombre La X. Entonces de eso justamente hablaremos hoy, que es su primera producción literaria, ¿no es cierto, Raimundo? No sé, te doy la bienvenida. Ya, muchas gracias por el espacio y más que todo por la acogida a esta novela que, más que mía, parafraseando a Víctor Hugo Vizcarra, aquí van estas memorias, en cierto modo son memorias que sin ser mías son de los demás, y es que esto trata de una historia que muchos han vivido. Y bueno, gracias por la acogida y la cobertura. La X, un título bastante sugerente, Raimundo. ¿A quién se refiere en realidad la X? Según se ha podido ver, es un personaje, una situación, una metáfora. Dentro del significante, ¿cuál es el significado de la X en esta novela? Bueno, el mismo significado, la X es precisamente eso, no hay un significado como tal. Es, digamos, si hablamos de personaje central, si hablamos de una forma plana, esto trata de la historia de la disolución de un hogar. ¿Qué pasa? Es una historia común en el alto, pero aquí, fuera de lo que comúnmente es la madre quien se va, no el padre. Entonces la X simboliza, en cierto modo, a la madre, pero más todavía a lo que deja. O sea, ustedes recuerdan que la X significa lo vacío, lo indeterminado, ¿no ve? Que en este caso es cuando algo se queda sin significado. Y por eso la X, y esto va a pelo porque la historia es narrada por yo, digamos. Esto es un 85% verídico y 15% ficción, pero el narrador soy yo. Y bueno, en una anécdota en que entre juegos de niños decimos, no llamarle a mamá, llamémoslo solo ex. Y básicamente es el sonido de eso. Y también viene a una escena. Bueno, voy a tener que contarles un poco de la novela, pero es para que se sientan atraídos. Una escena en la novela en que entre los juegos, que debe ser común también entre los niños, los que no saben leer agarran libros de cuentos y dicen a los niños, así es, así es, así es. Esto pasó así, pero al final se acabaron los libros, cuando se quemó mi tele, se acabaron los libros y empezaron a agarrar los mayores las fotos y se construyeron la historia familiar y empezaron a tachonar las fotos de mi madre y me dieron el marcador, es tu turno. Entonces yo estaba aprendiendo a leer, no sabía escribir todavía nada ahí. Uno de los signos que venía al sonido de la X y también a esto, la X, marqué el rostro de la boda de mi madre con mi padre con una X. Y bueno, es la historia básicamente de eso, de la X materna, que puede ser paterna. Pues trato de, en cierto modo, al contar mis recuerdos, yo sé que estoy contando los recuerdos de otros, pero es eso, o sea, no trata de la mala que se fue o el malo que se fue, sino del vacío, de cómo ese vacío se asume, de cómo ese vacío un poco lo llena a uno, de cómo ese vacío se supera, o si se supera, es básicamente eso. Bueno, en la trama y también en los comentarios que tú has realizado en otros lugares, mencionabas que hay una transformación en la construcción literaria, ¿no? Que esto era parte ya de un escrito que tenías previamente, antes de que saliera como novela, y que en ese escrito lo que tratabas de hacer es mejorarlo, justamente, ¿no? Porque decías, algo que se me quedó justamente, es que decías que inicialmente era un mar de lágrimas, sí. Y ahora se ha convertido en una obra literaria propiamente. Ajá. ¿Cómo se dio este proceso? Bueno, básicamente todos teníamos el pulso de escribir y no era el proyecto inicial. Había un proyecto de creativa, tenía que escribir algo y lo primero que escribí fue lo que siempre tenía cargado y empezó a salir y yo lo sentía bien, digamos, pero cuando le di a una persona a leer
Y las observaciones, yo mismo comencé a observar esto, no para eso hago un diario, para eso, entonces no era una novela, no, como me comentaba Alexis, para que haya novela tiene que haber perdón, y tiene que haber una vista objetiva, tiene que haber el saber colocarse en los dos lados, el analizar no solo la historia, sino analizar la historia misma, no a mi madre, sino qué significa lo materno, digamos. Entonces, fue una reflexión y una reescritura. Básicamente, o sea, la historia es una historia común, pero la novela es el cómo se cuenta, cómo se asume, cómo se reflexiona esa historia. Muy, muy interesante. Raimundo, esta visión de rescatar a partir de la memoria implica necesariamente se podría decir, estar en un diálogo sincero contigo mismo constantemente para mostrar escenarios propios de tu vida. Sin embargo, ¿cómo es que tú eres tan realista con estos escenarios? ¿Qué tan realista tú lo estás tomando desde la perspectiva de la X? Muy realista, o sea, de hecho, o sea, un poquito viene con lo que me preguntó, es que era como verse, el reto era ese. Me estaba mirando, y miraba la obra y me estaba mirando a mí mismo hacerla. Esa era la cuestión, o sea, tenía que ser realista. Creo que la literatura, todo el arte en general, ha cometido el error de separarse del ciudadano de a pie, llamémoslo entre comillas, y trata de alejarse cada vez más de la realidad. Y sí, y la introspección llega a un punto, pero ya como decir, parecían pajas de jailones nomás que estamos pensando ya, y se ha separado. Y creo que hay cosas importantes que están en todos, que se pueden narrar, que se pueden reflexionar. No siempre en esos poemas enrevesados que hablan de soledad, y enrevesan tanto que ya no sabe de qué están hablando. Y por eso yo creo que lo realista va de eso, o sea, de volver a tener contacto con la realidad, volver a chocarse con la realidad, verse a sí mismo con la realidad. Al respecto me llama la atención el análisis que haces o sugieres sobre el pan y las letras como estas materialidades bases de la existencia. Me encantaría si nos pudieras hablar un poco al respecto. Es básicamente, como el escritor, el panadero trabaja en la oscuridad, trabaja cuando no se le ve y trabaja con disciplina, casi sin palabras de apoyo, pero la recompensa está cuando se distribuye. Algo así también cuando compartes lo que escribes, cuando compartes algo de lo que tú has hecho en esa oscuridad, y eso que compartes alimenta, ya sea cuestionando, divirtiendo, poniendo en cuestión algo, pero alimenta. Y básicamente también en el transformar una cosa, la harina, en otra cosa que no era. En esa habilidad que tiene el hombre de transfigurar su realidad en otra cosa. Muy interesante. Bueno, justamente ahí encontrando los nudos del relato que estás realizando es justamente la madre ausente, la panadería, y finalmente creo que hay un entorno, un contexto muy importante que es la ciudad del Alto, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué tomar la ciudad del Alto como referente? ¿Qué es importante? Y también tú mencionaste ya en alguna otra declaración que en la ciudad del Alto por lo general se hace literatura panfletaria, ¿no? Entonces, ¿qué tratas tú de hacer con tu obra? ¿Logras pasar este límite? ¿No lo logras pasar? ¿Cuál es tu intención en este sentido? De hecho, esta fue la segunda fuerza que me hizo escribir esto, porque uno fue esa, la historia, digamos, la historia de mi familia. Pero el otro fue, o sea, si estudias para hacer pan y ves que no están haciendo pan, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer pan, o ves que solo venden galletas muy caras en tu barrio, tienes que hacerlo. Básicamente fue lo mismo, estudié literatura y al principio no tenía el propósito de escribir, porque para empezar, o sea, uno tiene que saber que va a ser algo mejor o algo que se diferencie de lo que ya hay para escribir, sino para qué escribir. Entonces, fue poco a poco que fui notando que la literatura en el Alto no había. Primero, en el Alto mismo no había, ¿no? Pero me di cuenta de que seguíamos siendo periferia. Yo ya estaba esperando que iba a surgir a alguien o algo, pero no. Hace año pasado googleé poeta alteño y lo único que salía es el Willy Flores. Y su poesía, como estudié en literatura, a ver, esto le considera el internet poesía alteña, y eso es lo que sale, a ver, vamos a ver qué es. Y era poesía de hora cívica. Y entonces ya creo que ya debemos salir de eso, porque esa es una visión que nos han impuesto. O sea, si bien protagonizamos Octubre,
no todos teníamos educación izquierdistas, revolucionaria, indigenista. Yo fui herido en octubre de 2003, pero no fui a pelear porque tuviera mi héroe de Alche, sino fui porque estaban matando a mi gente. Entonces, la visión que nos ponen del buen salvaje socialista es la que nos han puesto. Entonces, y eso está en la literatura, en esa poesía también que la mencioné, y casi en todo, en el teatro especialmente está, no salen de eso. Hay intentos de salir de eso, como Averanga, que es ficción, Sí. se sale de eso, pero digamos, quería hacer algo más, quería que narrar algo que no fuera ficción, que fuera realidad, pero que pudiera tocar lo universal, que digamos esto ya es el vacío, digamos, tratar el vacío desde el alto. Y es este intento de hacer una literatura que ya deje de ser eso, un panfleto, sino algo que toque, que ponga en conflicto, que ponga tensión. Muy bien, justamente las palabras provocadoras de aquí de Raimundo respecto a la literatura que tenemos en la Ciudad del Alto, entramos en una pausa para poder seguir en el siguiente segmento y preguntar algunas cosas relacionadas justamente con este contexto, el Alto y la literatura, ¿no? Importante abordar aquello y sobre todo si se considera que se deben replantear estos paradigmas literarios con los que hemos sido educados desde el colegio, en la misma carrera de literatura, ¿no? Los clásicos, los contemporáneos y modernos, y empezar a entender la literatura como algo contextual desde nuestra realidad y desde nosotros mismos. Minca Cultural con ustedes en Radio Líder. Estamos con Luis Raimundo Quispe Flores, nos habla sobre la X. Bien, Raimundo, ha sido muy interesante la crítica que has realizado a los escritores y demás, pero yo creo que esto se realiza a partir justamente de la práctica de la literatura. Tú eres un escritor de la academia, pero no solamente escritor de la academia, ¿no? Me acuerdo aquellos tiempos en los que practicabas también teatro. Quería yo pedirte si podemos hacer una pequeña dramatización, unos cuantos segundos de tu papel de Aquiles, ¿te acuerdas? Ah, sí, me acuerdo. Claro que sí, no sé si podemos escucharlo ahora. Sí. Al final, a ver. Ya. Todo esto por una mujer. E irónicamente, es otra mujer la que me impide pelear hoy. Porque, ¿qué ha pedido el noble Aquiles? ¿Por empuñar su lanza y subir a su caso de combate? ¡Nada! ¿Qué ha pedido Aquiles? ¿Por aniquilar a todo el enemigo que al solo verlo huye como liebre? ¡Nada! Aquiles nunca ha pedido nada. Y la única vez que pidió algo, una mujer, esta le fue arrebatada por ese Agamenón, rey de los aqueos, que lo quiere todo para sí. Pues bien, no pelearé hasta que ese peso venga a suplicarme de rodillas que lo perdone. Porque yo he quedado mi juventud por el orgullo de los griegos. Yo he quedado mi juventud y mi sangre. Estoy aquí, peleando por el estúpido honor de un esposo cornudo, arriesgando la vida por nada. Y todavía me quitan a la dulce y tierna Briseida. A ella, que podría curar mis heridas y mis tristezas, que podría acariciar mis cabellos y así ayudarme a dormir una noche por lo menos sin que tenga esas horribles pesadillas que me atormentan tanto y en las que siempre acabo muriendo de la forma más horrible y sangrienta que no corresponde al gran héroe que soy. ¿Pero alguien piensa en mí? ¿Alguien piensa en lo que sube a Aquiles? No. Solo quieren que Aquiles salga a matar a todo el mundo como si fueran moscas, sin pensar siquiera que Aquiles también tiene miedo a morir. Que pelear de la forma en que lo hago es solo una forma de ocultar mi miedo y de no ponerme a llorar como un niño. ¿Por qué que digan que los hombres machos como yo no deberían llorar? ¡Eso es mentira! ¡Es mentira! Porque el que hierro mata, a hierro muere. Y a mí me van a matar de la misma forma que he matado a tantos. No van a respetar mi cuerpo. Van a venir por mí y me van a hacer pedazos, parte por parte. ¡No! 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 Y entonces, ¿qué quedará del poderoso Aquiles? Nada. Absolutamente nada. Solo polvo y arena. Polvo y arena. Polvo y arena. Polvo y arena.
Muy Qué bien, bonito. Estremecedor, sin duda. claro. La experiencia de esta transición del teatro, de expresarlo sobre tablas, a empezar a expresar sobre hojas de papel. Cuéntanos un poco. Ah, no, básicamente fue el mismo la inquietud. Teníamos un docente, ayudante que se llamaba Indiano. Él siempre fue crítico, podía llamar que fue mi padre, digamos, en forma de pensar. Él fue crítico con eso, o sea, y con que la gente no leía. Y había que empezar a leer. Entonces hicimos un grupo de teatro con el que fuimos a muchos colegios. Eh, y era todo ad honores, solo actuábamos y dábamos taller de lectoescritura. Y hicimos eso por 3 años casi. Y fue algo muy bonito, pero había que seguir, digamos. Sí, definitivamente. Y bueno, ahí a la pregunta es, Raimundo, que todo el mundo se hace, yo creo, respecto a, estamos en un contexto, el alto, el panadero, y también estás contando una historia que obviamente puede ser universal, pero tiene un contexto específico. ¿Por qué estudiar literatura, Raimundo? ¿Por qué? No creo que todos deberían hacerlo, pero los que... bueno, sí, también podrían hacerlo, pero no, ¿quién va a trabajar, digamos? Ujú. Pero es algo muy importante la literatura, porque es el principal, lo que principalmente mueve la mente. O sea, el cine nos va a poner una escena, digamos, de un hombre muriendo. Aquí puedes leer, un hombre muere por un balazo, pero cada persona va a imaginar un hombre diferente, con diferente vestimenta, con bala de fusil o de revólver, en un escenario diferente, tal vez en el oeste, otro en un escenario de gángster. Al solo leer un hombre muere por un balazo, movilizará la imaginación de mucha gente, de cada uno, y esa es la primera manifestación de la individualidad, cosa que muchos pocos artes pueden hacer, mover que uno piense por sí mismo, desde la imaginación. Y esa es la motivación para estudiar Exacto, la exacto. literatura. Estudiar literatura, ese es el comienzo, digamos. Ujú. Solo la lectura te puede hacer pensar e imaginar desde tu misma cabeza. Y esto te va a llevar a pensar, y básicamente eso es lo importante, que cada uno piense por sí mismo. Eso es fundamental, ¿no? Pero Raimundo, aún me queda un poco la duda, porque tú sabes que vivimos en un contexto periferio, aún conocido periferiamente como el Alto, o las periferias, o las villas, que de alguna manera estudiar la carrera de literatura, o la carrera de filosofía, por ejemplo, que yo también estudio la carrera, me resulta un poco peculiar preguntarte nuevamente y decirte, ¿qué has sentido tú cuando has entrado a una carrera como literatura? Que cuando existen mitos de por medio, ¿no? De las demás carreras existentes, cuando plantean y dicen que técnicamente la carrera de literatura es la carrera elite de la universidad. ¿Cuál ha sido tu primera experiencia en relación a ingresar a este nuevo mundo? ¿Qué has sentido cuando has estado en este mundo y ahora que ya tienes una obra? ¿Qué es lo que tú sientes nuevamente? Primero me sentí muy bien, porque toda la vida había leído por salir a caminar a las 16 de julio y ver esta portada parece bonita. Antes no había internet, o sea, nadie te decía, no tenías una comunidad literaria de contactos, nada. Entrar fue muy bonito porque empecé a ver, a imbuirme de la literatura, de cómo era en realidad, de tantas cosas que había nuevas que yo no pensaba. Antes la que me iluminó fue Virginia Young, que dio un taller en Huaynatambo, que asistí un buen tiempo. Pero en la casera también me leí, pero luego me sentí un ignorante, me sentí incapaz. Recuerdo muchas veces que no tenía tiempo para leer, trabajando mismo, no llegaba a unos exámenes. Fue difícil, fue como el cuartel, porque en el cuartel te llevan a poner a un punto, a un punto donde te doblas o te rompes. Entonces, la carrera, los docentes, la verdad es muy dura la carrera, pero fue bastante satisfactorio poder romper eso, poder superar eso y poder leer más allá, leer con más detalle. Realmente, o sea, yo no dejé el trabajo, hasta ahora sigo trabajando, pero eso me daba esa sal a la vida, esa cosa de sentirse iluminado. Y sí, puede ser la élite, sí me he conocido con mucha gente que es así, y son mis amigos. Y yo la verdad fue el crisol, para mí un crisol fue el cuartel, y otro segundo crisol fue la carrera donde conocí a más gente y se rompieron muchas barreras. Raimundo, volvemos a la X como territorialización de esta ausencia y como marca emocional contada desde el abandono materno. ¿Y cómo se aborda el tema de género en tu novela? Es precisamente eso, es una de las cosas que puede ponerse en debate desde la portada y desde saber que es la historia de mi mamá que se fue. Uno podría pensar que es una criminalización,
poner a mi madre como la villana, o poner a la mujer como la villana. Eso podría pensarse a no leer la novela, pero la novela precisamente trata de eso, de que la X también no tiene género, la X puede ser un vacío, y lo que pasa en muchas familias, como pasa en la mía, es que ese vacío, no está en la madre, empieza a reconstruirse. Por ejemplo, uno de mis hermanos, en los mismos que quedan, uno de mis hermanos, por ejemplo, mayor, cargaba a mi hermanito menor y mi hermanito menor le decía, mamá. No, mi padre siempre no tuvo vergüenza al llorar, no como otros padres. Y tal vez fue porque, tal vez, sí, no sé si es tan psicológico esto, pero al ver la ausencia de la feminidad también aflora. Yo, por ejemplo, tengo una sensibilidad muy fuerte, tal vez tengo un corazón de pollo en realidad, eh, y cosas así. Eh, Anécdotas, esta es la historia básicamente de anécdotas, escenas en que lo materno de algún modo fue saliendo y lo femenino. Lo que puede salir en familias donde no está el padre puede salir lo masculino. Gracias, Raimundo. Experiencias y emociones en el alto desde su propia lógica. Ha sido un placer tenerte, un gusto. Y por último, ¿dónde podemos adquirir tu novela, los que estamos ansiosos de leerla y releerla? En la librería Sobras Selectas, que es la que también he editado, que está en la calle México, cerca de la Plaza San Pedro, pero pueden googlearlo, o sea, Sobras Selectas y ahí les va a salir. También lo va a distribuir en varias librerías el Alexis, ¿no? Creo que lo he dicho en casi todas, pero no sé en cuáles, pero entren a Facebook, Sobras Selectas, y ahí van a encontrar la información. Y eso, nada más. O que se comuniquen con el autor también. Ah, sí, por Facebook también, sí. Bueno, muchas gracias Raimundo, de verdad, estamos contentos de haber compartido contigo por la carga, la localización, pero sobre todo por la pretensión. Una obra que tiene un contexto, pero pretende ser universal a la vez, ¿no? Eso se me quedó definitivamente como literatura. Con esto nos vamos a una pausa antes de ingresar en el bloque final de todo el programa. Kamisaki, Gilata, Rubén, Lirio, quien te habla, es un placer tenerte acá. Nuestro profesor de Aymara, al quien también lo estábamos esperando esta noche. Kamisa kuyaka Lirio, como que taque istrinakaro, arun tañani, aski arumaki, pansasina, ancharumanaka, Gilata Guillermo Pío, por Niwayata, Hayaya, kuyaka Lirio. Kamisaki Gilata Guillermo, bienvenido. Waliki Hilata, se cansa Aruntañani, que tiene que estar Cristo Taque Panacaro, ¿no? Waliki. Rubén, ¿qué es lo que vamos a tener en este ciclo de programas de Minca Cultural contigo para toda nuestra audiencia? Explícanos un poco. Mira, Lirio, en estos microprogramas que estamos planeando, nos vamos a divertir con Aymara, vamos a jugar, vamos a reír y vamos a aprender a comunicarnos en Aymara. No sé lo que más necesitamos aquí en área urbana, entonces va a ser una enseñanza de la lengua aymara para los que están aprendiendo recién, ¿no? O sea, como L2 decimos técnicamente. Ah, muy bien, L2. Bien, respecto a los contenidos, si nos podrías dar un ejemplo, Gilata Rubén, para poder... Lo primero que vamos a cuenta. aprender, como ya Lirio ya conoce, ¿no? Arunta Siñanaka, ¿no? Arunta Siñanaka es... un Hams Arunta Siñani, ¿no? Kamisaki, vamos a explorar. Con Hamasktas, algunos bromean, ¿no? Han Kamisaniki también dicen, ¿no? Claro. Entonces, cuestiones como esas, ¿no? O si no, Jiki sin cama, ¿no? O sea, las despedidas también, o sea, cuestiones básicas. Entonces, estamos estructurando que en cada lección podamos tener, digamos, como 10 palabras claves, digamos, que vamos a aprender, ¿no? Así sencillitas y con sus prácticas, ¿no? Un mensaje para todos los jóvenes que te están escuchando, señoras, señores, en el minibús, a toda la gente que tenga el interés en aprender. Mira, población querida, o sea, en Bolivia tenemos este bello idioma, o sea, que es internacional además, o sea, la lengua aymara es internacional, tenemos que comprender. Vamos a hablar en algún microprograma también sobre la importancia de la lengua. Hablamos en Perú, Argentina, y incluyendo, digamos, los que hemos migrado a España, Estados Unidos, Brasil, Argentina, ni qué decir. Entonces, esperamos que pueda llegar también a todos ellos, incluyendo a todos los que están escuchando en este momento, que podamos, para nosotros es recordar la lengua, o sea, más que aprender, ¿no? De muchos de nosotros es recordar simplemente lo que nos hemos olvidado o lo que nos han hecho olvidar, en otras palabras, ¿no? Bueno, algo importante, aunque dijiste que lo vamos a tratar luego, pero creo que es importante nomás mencionarlo, es que estamos en el año de las lenguas nativas, ¿verdad? Y entonces, en este sentido, creo que es importante resaltarlo. ¿Y cuál la importancia que tiene esto? No sé, Gilata Guillermo, Gilata Rubén. Se cansa Aymarata, Janaestañas que chispa, ¿no? Una pachateja. Hichamaraja Amtasiwa, ¿no? Año Internacional de las Lenguas Maternas, hay como, ¿no?
Entonces, y chamara te queja, wali lura vina ka amtata, ¿no? Takikuna naka amtata, ¿no? Sañani, yatichañanaka, anatañanaka, ¿no? Ya que pechana casa para que concursos, ¿no? Ujú, Sañani, nacional e internacional. Cambia na captatán, ¿no? ujú. Muchas gracias. Es un placer poder estar con ustedes. Estaremos reencontrándonos en otras ediciones del programa. Así es. Jalaya. Muchas Jalaya, Gilatas, Jalaya, bien, jalaya. gracias por estar aquí y no, Hasta otro momento a toda la audiencia. Esto ha sido Minca Cultural. hasta la siguiente semana. Hermanos de Bolivia, les habla William Lobo Quispe, acá del Perú. Disculpen tal vez por grabar un poquito tarde, un despacho, una información de acá del Perú. Lo que puedo decirles concretamente es que la gran noticia del fallecimiento del expresidente Alan García, cada vez más hay sospechas de una duda de su muerte, porque toda vez que durante el entierro no se pudo visualizar el rostro del expresidente, estuvo totalmente rodeado de policías hasta que fuera cremado, y entonces en ese sentido ese rumor cada vez más se hace siembra dudas sobre su muerte. Ese es lo más concreto acá del Perú, y en ese sentido también la gente cada vez cree menos en la muerte de este expresidente. Por esa razón y por el otro que nada concuerda. No hubo, no se hizo en la morgue la necropsia adecuada, nada, o sea, concretamente no hay nada. Así la familia ha impedido todo ello, y eso es lo que pudiera informar de acá para la red de comunicación indianista de acá desde Perú. Próximamente continuaré así, informando lo que viene sucediendo desde acá de Perú. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los hermanos de donde llegue esta emisora y quienes puedan escucharnos. Mi nombre es Sergio Daniel González, soy Colla, vivo en Humahuaca, provincia de Jujuy, al norte de Argentina. Quiero mandar este saludo a todos, a los que nos puedan escuchar, y seguramente nos vamos a ir preparando y organizando para hacerles llegar nuestros reportes en relación a las actividades que suceden en relación a los pueblos indígenas aquí en el norte argentino. No solamente las actividades, también las problemáticas, las necesidades y la lucha constante que tienen muchas de nuestras comunidades aquí en este norte. Desde ya quiero agradecer la posibilidad de poder estar con ustedes, de poder compartir y de poder expresar a través de mi voz y la voz de otros hermanos, las voces de todas las comunidades. No me queda más que agradecerles, y estaremos seguramente en contacto más seguido y con muchas novedades. Por supuesto, quiero nuevamente reiterar este saludo y bueno, Jayaya, hermanos. Buenas tardes para la red de indianismo en comunicación. Aquí un mensaje desde Quito, anunciando que desde la siguiente semana vamos a tener entrevistas particulares o especializadas de hermanos y hermanas que están por aquí también trabajando los mismos temas que nosotros, haciendo análisis político y quienes nos van a compartir también sus perspectivas, sus análisis políticos, sus análisis filosóficos, sus actividades, sus accionares, sus pensares, etc. Aquí en Ecuador recientemente se han realizado las elecciones
subnacionales, es decir, se han elegido autoridades a nivel provincial, municipal, parroquial, y bueno, se dice que uno de los partidos políticos, que es el Pachacuti, está entre los 3 partidos que ha ganado más espacios territoriales, más puestos de representación en el país. Y también se está viendo cómo ellos están disputando con el partido oficialista, que es el que por años ha tenido la punta en cuanto a tener autoridades electas, que es la Alianza País. El Pachacuti se está disputando los mismos espacios de centro izquierda. Sin embargo, desde el movimiento indígena está surgiendo un análisis un poco más crítico sobre qué es el Pachacuti. Pachacuti es el partido o el brazo político que había sido creado desde el movimiento indígena, que aparentemente a estas alturas y después de tantos años de creación y de participación en procesos electorales democráticos, no está pudiendo contar con una agenda política que reivindique los derechos de las naciones y pueblos indígenas del Ecuador. Aparentemente se han visto un poco arrastrado en todo lo que es el sistema político democrático, partidario, y ha entrado a este juego, ¿no?, en desmedro de la agenda política que hay de reivindicación, reconstitución, restitución de derechos de las naciones y pueblos. Pero para siguientes programas vamos a estar compartiendo este análisis con personas especializadas. Entonces, como esta es nuestra primera vez, mando un saludo fraternal a todos los hermanos y hermanas indianistas, cataristas de Bolivia.